amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos aquí en este nuevo video para seguir aprendiendo un poco más del quechua. Y me dirán que se han quechua de ripanaycuna, aliyancho, jaliyachu, alejilachu, asiyapuchuti en quechis. Kuna punchi, hasta Juan Jesús y Minchista Rimeita, Yachana. En esta clase vamos a aprender algo muy importante, que son los pronombres posesivos. De ti, de mí, de él, de ella, de ellos, de nosotros, ¿verdad? Y también vamos a aprender algunos sufijos que indican pertenencia o posesión. Entonces, a estar atentos para que nuestra clase sea muy provechosa. Carniyuq sutiq rantinkuna. Escuchen bien. Carniyuq sutiq rantinkuna significaría pronombres posesivos. Entonces veamos o conozcamos los pronombres posesivos, aquellos que indican pertenencia o posesión. Primero, noqaj. Noqaj sería de mí. Luego viene kampa. Kampa sería de ti. Luego viene paipa. Paipa sería de él o de ella. Luego tenemos noqanchispa. En este caso, noqanchispa significaría de nosotros, de manera incluyente, es decir, de todos. Y noqaiku significaría o se traduciría como de nosotros, pero de manera excluyente, que esto ya hemos tocado en el tema de los pronombres personales. Ahora, siguiente, kankunaj. Kankunaj sería de ustedes. Kankunaj. Luego, paikunaj. Paikunaj sería de ellos o de ellas. Entonces, este sería el grupo de pronombres posesivos que vamos a utilizar en el aprendizaje de nuestro quechua. Muy bien, espero que hayan aprendido los pronombres posesivos. Ahora vamos a aprender los sufijos que nos toca aprender, pero aquellos sufijos que indican posesión o pertenencia. Conozcamos el primer sufijo que se utiliza para indicar pertenencia. En este caso, para la primera persona gramatical, o sea, para el yo. Entonces, fíjense esto. Mi casa, mi perro, mi camisa, mi pantalón. Para decir este tipo de expresiones en el quechua, vamos a utilizar algo muy importante. El pronombre posesivo noqaj más el sufijo o los sufijos ye y el sufijo ni. Entonces, ¿cómo se utilizan estos sufijos, profesor? ¿Y cuál es la diferencia? Porque son dos. Y nos dice lo siguiente. Para los sustantivos que terminan en vocal, añadimos el sufijo ye. Y para los sustantivos que terminan en consonante, añadimos el sufijo ni. Fíjense, dos sufijos, el sufijo ye y el sufijo ni. Entonces, veamos los ejemplos. Noqajwasi sería mi casa. Noqajwasi. Fíjense, al sustantivo wasi le hemos aumentado, le hemos añadido el sufijo ye porque termina en vocal. Noqaj alqoy. Noqaj alqoy sería mi perro. Noqaj kusmay. Noqaj kusmay sería mi camisa. Noqaj waray. Noqaj waray sería mi pantalón. Noqaj p'ukuy. Noqaj p'ukuy sería mi plato. Luego tenemos noqaj kunturni. En este ejemplo podemos observar que el sustantivo kuntur termina en consonante. Por tal motivo aumentamos el sufijo ni. Noqaj kunturni. Luego tenemos otro. Noqajatojni. Noqajatojni también termina en consonante. Por eso añadimos el sufijo ni. Noqajatojni sería mi zorro. Y noqajkunturni sería mi cóndor. Pero hay algo importante que vamos a aclarar para el yo. Hemos dicho que vamos a utilizar el noqaj más el sufijo ye o simplemente el sufijo ni. Pero hay algo importante que nos dice o que debemos tener en cuenta. Fíjense, este ejemplo, noqajampare. Haciendo una traducción literal, podemos decir que noqaj sería de mí
Hamparay sería mi mesa. Entonces, en este caso, la expresión, si le hacemos una traducción literal, sería Noqa hamparay, de mí mi mesa. Para evitar este tipo de expresiones, simplemente podemos utilizar lo siguiente. Hamparay, que significaría lo mismo, mi mesa. Hamparay. Igual, Noqa tujuy, para evitar decir de mí mi silla, simplemente ponemos tujuy, mi silla. Noqa maki, para decir de mí mi mano, para evitar esta expresión ponemos maki, mi mano. Noqa sorqanni, sorqanni, mi pulmón. Noqa warmi, podemos utilizar warmi, mi mujer o mi esposa. Luego tenemos noqa taytay. Para evitar esta expresión de mi papá, simplemente utilizamos taytay, mi papá. Luego, para evitar esta expresión de mi hermana, que sería noqa panay, simplemente utilizamos panay, que significaría mi hermana. Entonces, lo más recomendable es utilizar estas expresiones. Hamparay, mi mesa. Tujuy, mi silla. Maki, mi mano. Sorqanni, mi pulmón. Warmi, mi esposa. Taytay, mi papá. Panay, mi hermana. Ahora conozcamos el segundo grupo. Para el tú, nos dice lo siguiente. Para decir tu casa, tu perro, tu camisa, tu pantalón, etc., ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la expresión hampa más los sufijos iki o simplemente el sufijo niki. ¿Pero en qué caso se utilizan cada uno de estos sufijos? Veamos la explicación. Para los sustantivos que terminan en vocal añadimos el sufijo iki. Y para los sustantivos que terminan en consonante añadimos el sufijo niki. Entonces, veamos cada uno de estos casos. Fíjense. Hampa wasiki. Tu casa. Hampa wasiki. Como esta expresión termina en vocal, simplemente utilizamos el sufijo iki. Hampa alqoiki. Hampa alqoiki sería tu perro. Hampa kusmaiki. Hampa kusmaiki sería tu camisa. Hampa waraiki sería tu pantalón. Hampa p'ukuyki sería tu plato. Hampa kunturniki sería tu cóndor. Hampa atoqniki sería tu zorro. Ahora veamos también una comparación como la anterior. Para ello es importante, para el tú, nos dice que tenemos que utilizar el hampa y también debemos utilizar el sufijo iki, niki. Pero la comparación es algo interesante, porque en esta expresión hampa hamparaiki diría de ti, tu mesa. Para evitar este tipo de expresiones mejor utilizamos hamparaiki, tu mesa. Luego, hampa tujuiki. En vez de utilizar esta expresión de ti, tu silla, simplemente utilizamos tujuiki, tu silla, ya con un sujeto tácito. Igual, hampa makiki, simplemente utilizamos makiki, tu mano. Hampa sorqanniki, utilizamos la expresión sorqanniki, tu pulmón. Hampa warmiki, utilizamos la expresión warmiki, tu esposa o tu mujer. Hampa taytayki, para decir esta expresión más elegante, utilizamos taytayki, tu papá. Hampa panayki, para evitar este tipo de expresión utilizamos panayki. En este caso, donde estoy señalando, simplemente este grupo serían expresiones con sujeto tácito, es decir, que el sujeto ya se sobreentiende gracias a estos sufijos. Hemos llegado a la parte final de este video donde hemos aprendido cosas muy importantes: los pronombres posesivos y algunos sufijos que indican pertenencia o posesión.
Entonces es tiempo de que ustedes pongan en práctica para que vuestro aprendizaje sea más provechoso. Hinda kastin kano kawaka tu pananchiscama.